al culto de oración, pero hoy están aquí. Estamos estudiando el libro de Génesis, pero apenas comenzamos. El pastor Isaac predicó el capítulo número 1 de las enseñanzas del capítulo número 1, y el miércoles pasado ni él ni yo predicamos, así es que no abordamos el Génesis porque tuvimos un predicador invitado, ¿recuerdan? Un sermón muy lindo del hermano Josué Aguilera. Pero hoy retomamos el Génesis y vamos al capítulo 2 de Génesis, por favor, ahí vamos. Y si usted es una persona que recién está viniendo a los cultos de miércoles, en miércoles ya hemos estudiado todos los salmos, todo el Apocalipsis, todo Proverbios, todo el Eclesiastés, todo Job, y ahí la llevamos. Y uno de estos días acabamos con toda la Biblia, me refiero de estudiarla y que nos dé vida para eso. Pero ahora estamos en Génesis, hemos comenzado con este libro hermoso, capítulo 2. Se lo leo, dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el final del capítulo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y la verdad es que estos dos versículos forman parte del capítulo 1. De hecho, el pastor Isaac los leyó. El hermano que hizo la división de los textos bíblicos, dicen algunos que iba en una carreta tirada por un caballo, y que cada vez que el caballo tropezaba cambiaba de versículo, y cada vez que relinchaba cambiaba de capítulo. Eso dicen de broma, porque muchos teólogos y eruditos en la Biblia dicen que el hermano que hizo estas divisiones, pues en algunas ocasiones no le atinó con la división exacta. Así debemos saber que no son bíblicos estas divisiones. ¿Está de acuerdo? ¿Sí sabía? O sea, Moisés cuando escribió no escribió por capítulos y versículos. Nomás lo digo porque esos versículos en realidad los estudiamos la semana pasada, antepasada. Pero mire lo que dice después de eso. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río, Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó unas costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, según necesitamos hoy a todos nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El pasaje, si decimos que comenzamos en el versículo 4, porque los otros versículos 1, 2 y 3 en realidad forman parte de la creación que la semana antepasada estudiamos ustedes y yo con un mensaje extraordinario del pastor Isaac. Pero si tomamos a partir del versículo 4, entonces yo pienso que el mensaje de hoy podría llamarse así: los principios del Génesis, que eso es como una redundancia, porque Génesis significa principios, ¿verdad? O algo que inicia.
Así que podría llamar los Génesis del Génesis o los principios del principio, pero para no meternos en confusiones, le he llamado al sermón los principios del Génesis, ¿de acuerdo? Me parece que desde este principio el Señor Dios Todopoderoso quiere enseñarnos algunas cosas con respecto a su creación. ¿Han notado algo muy interesante? El Génesis no comienza, del capítulo 1, no comienza dándonos argumentos acerca de Dios. Casi todos los libros de teología que existen en el mundo comienzan con la doctrina de Dios y comienzan con los argumentos acerca de que Dios existe. Pero el Génesis comienza diciendo, y creó Dios, punto. Da por hecho que hay Dios, no nos trata de convencer porque no es su propósito convencernos. De hecho, ya nos había dicho el pastor Isaac, aunque en la Biblia hay ciencia, hay verdad, pues es la verdad toda absolutamente, pero no trata de satisfacer todas nuestras dudas o toda nuestra mentalidad inquisidora. Dicen algunos, les preocupa mucho si Adán y Eva tenían ombligo. ¿Ha oído eso? Les preocupa mucho saber si Adán y Eva tenían ombligo. Y algunos dicen, no puede ser, porque ahí en Génesis dice que dijo Dios sea la luz. ¿Cómo? Si después hizo el sol, porque hay gente tan insensata que cree que todo lo que la luz solamente tiene que ver con el sol. Es como si creyera que la única luz que existe es la de un cerillo. Pero nos explicó el pastor Isaac hace 2 miércoles, ¿verdad? Que cuando dice la Biblia que Dios hizo la luz se refiere a algo extraordinario, que no se refiere solamente a una antorcha como es el sol, sino se refiere, el pastor dijo energía, dijo vida, cosas que dijo. Pues ya no voy a repetir su sermón de hace 2 domingos. Así es que tomamos en cuenta eso, pero aquí en Génesis capítulo 2 me parece que el Señor pone sobre la mesa cosas muy importantes para nosotros, porque recuerden, Él inspiró a Moisés, si es que Moisés escribió el Génesis, que la mayoría dice que así fue, para que nos dijera algunas cosas muy importantes. Los principios del Génesis, que en realidad son los principios de Dios. Principio número 1, si me lo hacen aparecer ahí, por favor. Principio número 1. El principio del orden. Y la sentencia aquí es, cuidado con desordenarte. Está muy claro en este pasaje que podríamos predicar muchos sermones. Nos pusimos de acuerdo el pastor Isaac y yo que tomaríamos el Génesis capítulo por capítulo. Es probable que algunos capítulos tenemos la tentación de dividirlos porque dice tantas cosas, pero vamos a hacer lo posible porque sea cada capítulo. O sea, predicaremos ¿cuántos sermones de Génesis? 50 sermones. Así que será capítulo, habrá algunas historias muy largas que se cuentan en varios capítulos, pero trataremos de sacar enseñanzas de cada capítulo. Así que podríamos decir muchísimas cosas de este pasaje, pero hay una cosa que está bien clara en este capítulo 2, el orden. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego todo lo que sigue diciéndonos tiene que ver con su orden, con su plan. Algunos científicos, insisto, se van al Génesis y algunos incluso han dicho que así debió ser todo. Que el orden que se sigue aquí, tanto de la creación como de ciertas cosas que dice que fueron sucediendo, es real. ¿Se acuerdan? Más adelante leeremos cuando Noé es llamado por Dios para hacer el arca y cuando el diluvio y que iba a llegar agua de todas partes, y yo he dicho a ustedes que lo raro es que en ese momento de la historia nunca había llovido. Cuando Noé decía va a caer agua, era tan raro como que usted y yo dijéramos que va a llover de abajo para arriba. Porque en esa época, leímos el Génesis, dice que subía un vapor. Bueno, los científicos dicen que hubo eras en la tierra. Claro que ellos hablan de millones de años, creo que están equivocados en eso, pero dicen que hubo una época en que sí, la tierra era como una especie de invernadero, que era diferente, que su vegetación debió ser exuberante y que debió ser, ellos hablan de otros seres evolucionados y demás, hablan de diferente manera, pero de alguna manera comprueban lo que dice la palabra. Pero usted y yo no nos metamos en líos, encontramos un principio sencillo aquí, el principio de orden. Dios hizo las cosas ordenadamente. En el universo hay un orden. ¿Sabe una cosa? Esto le invito que si usted le gusta mucho investigar cosas y lo que le voy a decir le pica su curiosidad, puede hacerlo en el internet. Cuando los científicos empezaron a investigar el asunto de la belleza, hace muchos años, cientos de años, cuando la gente, los filósofos se preguntaban sobre la belleza, ¿qué es lo bello? ¿Por qué una cosa nos parece bella y otra cosa no nos parece bella? ¿Será solamente asunto de gustos? Porque dicen por ahí que en gustos se rompen géneros, pero ¿saben qué han descubierto? Que hay un patrón de la belleza, que hay un patrón, que hay cosas que sí podemos hacer que sean bellas, y los científicos dicen que se trata de proporciones, que las personas lindas en realidad tienen rasgos proporcionados.
en relación su anchura con su largura y esas cosas. Y los científicos han descubierto una proporción que incluso le llaman la proporción divina, algunos, o la proporción alfa, otros. Un monje arquitecto de la Edad Media descubrió eso y por eso se bautizó como la proporción divina, pero muchos científicos y algunos famosos, que no voy a decir sus nombres aquí, descubrieron, pero déjenme decirles de qué hablan. Por ejemplo, mi mano. ¿Ya ve que mi mano tiene dos partes? Una parte más grande y otra más pequeña. Bueno, si mi mano es bella, entonces tiene la proporción perfecta. Hay un número incluso, 6 puntos, quién sabe qué. Hay un número incluso. Hay incluso un aparatejo que se llama proporcionómetro. De verdad. Usted mide una parte, es una como tijerita, y usted mide una parte del objeto y de atrás con las otras tijeras mide la otra parte, y si es exacta quiere decir que está bien proporcionado y que por eso es bello. Y por eso los arquitectos, si quieren hacer un edificio bello, tienen que ver esas proporciones, lo largo de una cierta parte con respecto a las ventanas, y si alguien hace un edificio sin esas proporciones no es bello. Y las personas, su cabeza, lo que mide su cabeza en relación a su cuerpo, si está proporcionado es bello. Por eso personas que tienen algún síndrome o alguna cosa, que su cuerpo no tiene las proporciones regulares, de repente nos parece que no es bello o bella. Las frutas, las hojas de una higuera tienen esa proporción. Si usted agarra una regla y mide lo que mide el diámetro y luego mide lo que mide cada uno de los cuadritos, es proporcionado. Si usted agarra un limón y mide lo que mide, ¿cómo se dice? El diámetro y luego después lo que mide entre un gajo y otro, es la misma proporción. Y han descubierto los científicos que la naturaleza tiene esa proporción. Pero cuando hay un limón transgénico, no tiene esas proporciones. Un limón transgénico, una naranja transgénica, no tiene esas proporciones. Dios hizo el universo ordenadamente. Hay un orden en el mundo. El oxígeno, la atmósfera, el ozono, que es un gas pesado, el oxígeno, pero es pesado, esté en las alturas, esté arriba en lugar de abajo, pues siendo pesado, es extraño, pero ahí está porque Dios lo tiene ahí para que nos proteja de los rayos ultravioleta. Los lugares donde esa capa de ozono se ha destruido por el avión Concorde o por el smog y esas cosas, los rayos ultravioleta pasan y resulta que nos produce cáncer. Hay allá en Sudamérica, en la Patagonia, un hueco muy grande, y dice que las personas que viven ahí tienen más cáncer que en otras partes del mundo. Dios hizo el universo con orden. Y puso orden incluso en nuestra forma de ser, en nuestra espiritualidad, en nuestro pensamiento. Y por eso lo delicado ahí es desordenarte. Lo delicado entonces es desordenarte. Así que principio número 1 que nos enseña el Señor en su creación, el principio del orden. Cuidado con desordenarte. Somos muy dados los seres humanos. Es más, sobrevaloramos el desorden. Como que no es cierto que hasta los padres tienen que aplicar la psicología a la inversa, porque lo que nos dicen que hagamos no lo hacemos y lo hacemos al revés. No es cierto que es que a mí me gusta hacer las cosas de diferente manera. Es que yo soy muy original, no dice alguno. Es que yo soy muy original. Es que yo siempre soy contracorriente. Pues cuidado, porque Dios estableció en este mundo un orden en todas las cosas, las cosas físicas y las cosas también espirituales. Quédese con ese pensamiento, porque al rato vamos a volver a él, porque quiero que veamos los otros principios y luego lo relacionemos todo. Segundo principio, me parece que hay un principio en el Génesis que es el principio, no, ese no es, no sé si se adelantaron muchísimo, pero es el que se llama principio de sumisión, hermana, ese mero, principio de sumisión. Les leo, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí quedémonos. Y luego vamos hasta el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántas clases de árboles había? 3 clases. Todos los árboles, el de la vida y el del bien y el mal. Y le dice Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios señaló 3 tipos de árboles, todos los árboles del huerto. 1,
el árbol de la vida, 2, y el árbol del mal. ¿De cuántos le prohibió Dios al hombre comer? De uno. Eso es interesante. No le prohibió comer del árbol de la vida, no en este momento. Más tarde, lo veremos en el capítulo 3, cuando Adán y Eva violan esta establecida ley de Dios y comen del árbol de la ciencia, entonces Dios ahora sí les prohíbe comer del árbol de la vida. Pero en ese momento no les prohibió comer del árbol de la vida. En el Apocalipsis, y me voy a adelantar muchísimo de Génesis hasta Apocalipsis, a una de las iglesias Dios le escribe y le dice: al que venciere le daré comer del árbol de la vida. ¿Qué representa ese árbol de la vida? La comunión con Dios. Es Cristo mismo, seguramente. Nuestra comunión con Dios, porque el ser humano solo puede comunicarse con Dios a través de Cristo. Siempre, aún antes de que Cristo se encarnara entre nosotros, es la persona de Dios, Jesucristo, que siempre ha sido, no comenzó a existir en Mateo 2, ¿verdad? No comenzó a existir en Belén, Él ya existía desde siempre. Es la persona de Dios a través de la cual el hombre se comunica. Así es que en el huerto del Edén el ser humano podía tener comunión con Dios sin duda. De hecho, la Biblia dice que platicaban, y esto era posible sin duda por la presencia, es decir, por la obra del Señor Jesucristo. Así es que el árbol de la vida representa eso, la comunión del hombre con Dios. ¿Le prohibió Dios a Adán y Eva tener comunión con Él? Claro que no, tenían comunión con Él, pero sí le prohibió comer del árbol de la ciencia. Y muchas personas piensan que ese árbol, la manzana, que no era manzana, algunas personas han identificado el árbol de la ciencia o el pecado de Adán y Eva, o la manzana que no era manzana. No sabemos qué era. Yo digo que era durazno. ¿Usted qué opina que era? Plátano no, porque así en racimo ni bonitos se ven. Calabaza, sandía, pues no pudo haber sido porque no se dan en árbol, ¿verdad? Se dan en guía, así a lo mejor era un árbol ya extinto, sí, una fruta extinta. Pero, ¿qué creen? Yo digo que ahí estaban los árboles y Dios pudo haber escogido este para decir que era el árbol de la ciencia. No importaba cuál era. Lo que lo hizo el árbol de la ciencia y el bien del mal fue que Dios lo señaló, punto. Me parece que hay un principio muy importante que Dios establece desde el Génesis, el principio de la sumisión. Por eso, cuidado con rebelarte. Dios le dijo a Adán: eres casi el MMPF del huerto. ¿Qué es MMPF? Mero papas fritas. Eres casi el MMPF del huerto. Puedes comer lo que quieras. No te puedes robar nada, todo es tuyo. Ni modo que le robes a quien, todo es tuyo. No hay nada malo en este huerto, todo te pertenece. Disfrútalo, te lo doy. Pero como quiero que sepas que yo soy el MMPF, como quiero que ese orden de sumisión quede establecido, yo te creé y tú eres mi creación, y no puedes perder de vista eso. Y una manera de que establezcamos eso, una manera de que eso quede claro, es sencillo. Te digo, no comas de este fruto, punto. Insisto, pudo haber señalado este otro o este otro. El pecado de Adán y Eva no tuvo que ver con sexo. Tuvo que ver con algo mucho más grave que eso y mucho más fundamental que eso. Tuvo que ver con rebeldía. Tuvo que ver con ese atrevimiento de los seres humanos de creernos los MMPF, de creernos los dueños de la vida, creernos con el derecho de establecer el bien y el mal. Creernos con el derecho de decir esto es bueno y esto es malo. Creernos con el derecho de establecer nuestra propia religión. Creernos con el derecho de decir yo creo en Dios a mi manera. Lo he dicho aquí 1000 veces, pero es el texto que quieren, tengo que decir una vez más. Cuando un ser humano dice no, sí creo en Dios, a mi manera, está exaltando su pecado original. Está diciendo, me rebelo contra quien quiera establecerme su manera. Yo tengo la mía. ¿Que él tiene la suya? Pues yo tengo la mía. Rebeldía absoluta. Sinónimo de desordenarse. ¿Se acuerdan que dijimos principio número 1? ¿Cuál era? Principio de orden. ¿Cuidado con qué? Con salirte del orden de Dios. Con salirte del orden de su palabra, con salirte del orden de tu familia, con salirte del orden del plan de Dios para tu vida, porque Dios tiene un orden. La Biblia dice que es un Dios de orden. Más adelante es un texto que a los bautistas nos gusta mucho, especialmente a los muy tradicionalistas.
Nosotros no somos de esos, pero a los muy tradicionalistas les encanta ese versículo. Dios es un Dios de orden. Y en realidad lo que exaltan es la tradición, pero usted y yo exaltemos el orden de Dios. Y no solo ese, principio número 2, ¿qué dice el principio número 2? Principio de sumisión. Cuidado con rebelarte. Es que yo creo en Dios a mi manera. Sí, ahí dice la Biblia eso, pero yo creo que, pero a mí me parece que, pero yo lo entiendo como, perdóname, ¿quién te dio derecho a decir cómo se interpreta eso? Si la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, si Dios dio su palabra es porque tiene una interpretación y punto. Y tú y yo nos ceñimos a eso o estamos fritos. Y ese es el problema del ser humano, ese es el pecado original, el creernos, el atribuirnos. En derecho se habla de la arrogarse, se dice así, o sea, arrogarse, o sea, apoderarse del derecho de alguien. Arrogarse, creerse que tengo el derecho de decidir. Ese fue el problema de Adán y Eva. ¿Por qué? Le dijo la serpiente, lo leeremos más adelante. Será asunto del otro sermón. ¿Con que Dios os ha dicho que si come, con que les dijo Dios eso? Me metió la duda, ¿verdad? Y la mujer que se pone a platicar con él. Principio de sumisión. Él manda. Ese es fundamental para vivir bien. Usted y yo, cuidado con rebelarnos. Él manda lo que Él diga. Sí, Señor, sí. B grande, es con B grande. Cuidado con rebelarte. Les he contado de que un día participé en una obra de teatro, se llama Su Alteza Serenísima. Es una obra de teatro que supuestamente es la vida de Santana, el general Santana, cuando estaba viejo. Dice la leyenda que, ¿saben que es la persona que más veces ha sido reelecta presidente de nuestro país? Algunos creen que era Porfirio, no, fue el general Santana. Pero él, y lo reelegían bien, de buena ley, porque era carismático, pero el tipo se volvió loco, dicen, cuando estaba viejo, y vivía en una hacienda, y hizo que se le llamara Su Alteza Serenísima, porque se creía rey del casi el mundo. Y la obra es muy curiosa porque comienza Jimenitos, yo era Jimenitos, comienza con Jimenitos, su asesor principal, su criado principal, y comienza la obra cuando dice el general Santana: Jimenitos, ¿qué horas son? Jimenitos contesta: las que usted guste, mi general. Pues son las 10 menos cuarto. Perfecto, general, nomás le aviso que a las 9:30 debimos fusilar a 2 soldados. Retiro lo dicho, son las 9 en punto. O sea, decidí hasta qué horas eran. ¿Qué horas son, mi general? Las que usted guste. Ahora, Dios no está loco, no es el general Santana. Pero usted y yo deberíamos decir: lo que usted guste, Su Alteza, lo que usted guste, Su Excelencia. Debería ser la única, absolutamente única actitud de nosotros con Dios. Me repatea y me saca ronchas en el alma escuchar a esos falsos profetas o a esos ignorantes de la palabra que dicen que hay que exigirle a Dios, es que hay que hablarle duro a Dios, hay que declararlo. Hasta se enojan cuando usted dice, Señor, hágase tu voluntad. No, no digas eso, dile que debe hacer esto. ¿Quién te dijo eso? Pues ¿quién te crees? Si es Dios. Además, ¿qué va a hacer Él que sea en contra mía, por favor? ¿Qué va a hacer Él que no me beneficie? Ni modo que yo tengo que andarle dando ideas porque Él no se le ocurre cosas para bendecirme. Ni modo que se vaya a despistar y de repente manda algo sin querer y me maldijo. Ni modo, es Dios. Hágase tu voluntad. ¿No dijo eso Jesucristo también? ¿O le dijo al Señor Jesucristo: haz esto, Señor, pues yo no quiero tomar de esa copa? No, dijo: hágase tu voluntad. Pero algunas personas se rebelan contra Dios porque no entienden el principio de sumisión. Cuidado, el pecado original fue justamente eso: creerse con el derecho de decidir lo que está bien, lo que está mal, creerse dioses. Creer que hay poder en mi boca, creer que hay poder en mis declaraciones, creer que hay poder en mi pensamiento positivo, porque si pienso positivamente atraigo las fuerzas del universo. ¿Ha oído esa gente que dice esas cosas? Porque entre el que dice eso y algunos predicadores de la tele no hay ninguna diferencia, ninguna. Dicen mentiras y consiguen dinero, o sea, igualitos. Pero usted y yo entendemos el principio de sumisión. Ahora sí, el principio que sigue: principio de identidad. Más adelante dice: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, la haré ayuda idónea para él.
Y Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó unas costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y sigue hablando. Los elefantes siempre han sido elefantes, las vacas siempre han sido vacas, las urracas parlanchinas siempre han sido urracas parlanchinas. ¿Qué son esas? No sé, pero ya dije un nombre de animal caricaturesco. Y el hombre siempre ha sido hombre y la mujer siempre ha sido mujer. Dios dio identidad a todo lo que creó. Me parece que en la Biblia está muy claro que el origen de la vida es la creación de Dios. No voy a tomar mucho tiempo aquí, pero sería bueno que un día el pastor Isaac nos hablara. Tal vez incluso debe grabar un programa, hermano Isaac, un día de estos en el internet, y que nos dé una conferencia sobre creacionismo bíblico, y que explique la falacia y lo absurdo de la evolución. En resumen, déjeme decirle que la evolución, la única base de la evolución es la misma evolución. Para que una persona crea en la evolución, primero debe establecer unas bases, y las bases son la evolución misma. No tiene otras bases de ningún tipo. Los grandes científicos del momento no son evolucionistas. El día de hoy, los grandes científicos, verdaderos científicos, algunos de los cuales han obtenido premios Nobel, no son evolucionistas. Algunos son cristianos y son creacionistas, algunos son ateos, pero no son evolucionistas. Reconocen que la evolución es una falacia, que es imposible que así se haya creado todas las cosas, que así sea que existan las cosas. Ellos reconocen que no, que hay un orden diferente, que hay una mente creadora o una fuerza, no le llaman Dios a algunos de ellos, pero que no pudo ser, que todo desde su origen es como es. Pero aquí lo dice bien clarísimo: Dios hizo los animales, incluso le pidió a Adán que les pusiera nombre, porque existían ya tal como es cada uno. Y esto nos lleva también al principio, el principio ya nos lleva a cuidado con confundirte, porque también la mujer es mujer y el hombre es hombre. Y es muy interesante porque había hecho Dios a todos los animales, y luego a Adán, y luego le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Se lo imagina poniendo el nombre a los animales? Vaca y toro, elefante y elefanta, guacamaya y guacamaya, porque o si hay guacamayo, y lo que sea, iba poniendo nombres, pero se dio cuenta que todos iban por pareja. Y luego cuando se fueron dijo: Adán, híjole, estoy más solo que el presidente cuando no está con su familia, ¿verdad? Y se sintió, tal vez Dios quiso agudizarle su sentido de vulnerabilidad, de soledad o lo que sea. Pero es interesante que el texto dice que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y la primera cosa que hizo Dios para solucionar el asunto fue traer los animales. Y luego dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Para qué se los trajo? O sea, que le dijo: a ver, escógete uno, ¿ok? Porque ya que les puso nombre a todos, dice: y no se halló ayuda idónea. Como dijo, no, pues no. No, me parece que era como para decirle a Adán: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona mi creación? Hay orden y hay identidad. ¿Ya checaste el dato, Adán? Son por parejas. Hay macho y hembra. ¿Puedes notar eso? Entonces te das cuenta que estás incompleto, y luego Dios crea a Eva. Adán se dice Ish, o varón, y a Eva Isha. Como si yo me llamara Janino o mi esposa se llamara Gilberta. Ninguna cosa está buena, pero ninguno iba a decir cuál está más bonito, pero no, ninguno de los dos, ni me gusta Janino, ni sería bueno que se llama Gilberta, ¿verdad? Gila podría ser, o Llano, si es ya sí, ya no, pero Dios puso a todo identidad. Me gusta eso. Me gusta porque veo a Dios respetando ese orden y ese principio de identidad todo el tiempo. Cuando Dios está en la posición de hablarle a Moisés en la zarza, aquella que simboliza nuestra iglesia y de la cual surge nuestro texto lema, y el Señor nos habló en Horeb y la zarza no se consumía. En aquella ocasión cuando Moisés llega para ver por qué causa la zarza no se consumía, ¿se acuerdan cómo le habló Dios? ¿Cómo le habló Dios?
Tú, ser humano. ¿No? ¿Qué le dice? Moisés. Dios nos conoce por nombre. Tenemos identidad ante Él. Por eso a mí me parece que incluso las iglesias tenemos identidad. Algunas personas se pelean con eso de las denominaciones. Sí, sería lindo que todos estuviéramos unidos, cristianos, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahorita en este momento, si alguien quiere unirnos a todos, lo único que logra es formar una nueva denominación. La denominación sin denominaciones. Y es otra nueva. Pero cuando Moisés llega, Dios lo identifica, Moisés, y se identifica a sí mismo. Porque Moisés no sabía cuál Dios era, porque había estudiado en Egipto, aunque de chico le habían enseñado cosas, pero ya había estudiado en la universidad, toda la cultura egipcia. Y Dios le dice a Moisés: soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren nomás, ¿qué es un acta de nacimiento? ¿Qué dice un acta de nacimiento? Se presentaron el señor fulano, en la mía dice que el señor Álvaro Gutiérrez Peña y la señora Carmen Lucero Escalera se presentaron con un hijo muy listo. Bueno, dice vivo, pero es lo mismo, ¿no? Dice con un hijo vivo. Yo digo que yo desde chiquito ya era muy listo, porque ahí dice vivo. Yo sé que dice vivo de no muerto, pero está bien. Dice, se presentaron con un hijo vivo. Y luego dicen los nombres de mis abuelos y luego dicen los testigos. O sea que mi acta de nacimiento significa que no soy nadie, todavía soy un pedazo de carne ahí. 5 kilos pesé yo casi al nacer. Precioso estaba yo, ¿verdad? Gordo, sin cuello, así todo junto, porque sí estaba muy gordo, de verdad. Y entonces, ahí estaba. ¿Quién es este? No tiene novia, no es pastor de ningún lado, no es nadie. Entonces su acta de nacimiento es un documento de relatividad. Es hijo de don Álvaro Gutiérrez Peña y de doña Carmen Lucero Escalera, y nieto de no sé quién y no sé cuál, y fulanos de tal lo testifican. Qué maravilloso que hasta Dios se hace relativo, siendo absoluto, y le dice a Moisés: soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta es mi acta de nacimiento, Moisés, ante ti. Si conoces a quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, sabes quién soy yo. Este principio de identidad es importantísimo. Los cristianos debemos tener identidad. Identidad como seres humanos, no somos animales. Identidad como varón o mujer, no hay términos medios ni otras opciones. Identidad como cristianos, discípulos de Jesucristo. Y yo digo que incluso hasta identidad como qué clase de cristianos. Porque yo no sé usted, pero a mí sí me gusta la idea de distinguirme de algunos con los que no quisiera que me identificaran como carnal, como hermano, como lo que sea. El domingo les mencioné de un caso que estoy impresionado porque el hermano Joel Sierra me pidió que viera ese video y lo busqué en internet. Alguien allá en Monterrey que se puso a decir una sarta de insolencias. Su sermón se llama, si quieren buscarlo, se llama Salvándonos de la Salvación. ¿Qué? Salvándonos de la salvación. Y dice que está harto de que la gente piense en la vida eterna, en el cielo, en la gloria, que aquí en la tierra hay que disfrutar. Y dice que su mamá, supongo que su mamá iba a una iglesia más o menos tradicional de joven, que su mamá tiene cantos antiguos que solo hablan del cielo y la vida eterna, y que a él ya lo tienen harto y lo ponen triste. Y lo más triste la tristeza más grande que me dio a mí es que cuando dijo eso, toda la congregación aplaudieron. Y luego dijo que Jesús, nuestro Señor, fue ateo. Y dice que lo probó con la Biblia porque leyó donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo digo, qué insolente. Son las palabras más profundas y maravillosas de Jesús, que significan que estaba experimentando el abandono del Padre, es decir, el infierno mismo por nosotros. Y este insolente se ponía a decir que es porque Jesús fue ateo en ese rato. Yo sí quisiera que cuando alguien dice es cristiano como ese, quisiera decirle: no soy como ese. Soy de estos cristianos bíblicos que estudian la palabra, que viven el principio de identidad. Y cuidado con confundirte, porque ¿qué creen? Ese es el problema del cristianismo el día de hoy, el cristianismo moderno, que me parece que está cayendo en apostasía. Mucha gente del mundo inconversa de repente se confunde, y de repente tú le predicas y es que ustedes son de esos que, y tú te das tristeza porque te están señalando a alguien que están en la tele o a alguien que hizo una campaña, y te das cuenta que lo que hicieron le dio a esta persona razones para rechazar el evangelio. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Es terrible. Por eso cuidado con confundirnos. Dios es un Dios de identidad.
Este es un principio importante. Él identificó a cada animal y que las gallinas las hizo gallinas, y a los gallos, y a las ranas, y al hombre, a la mujer, y cuidado con confundirnos. Y un principio más, adelante hermana. Adelante, principio de la familia. ¿Y saben qué? El mes de mayo es el mes de la familia en nuestra iglesia. Y ya han pasado 2 domingos y yo no he dicho una sola cosa. ¿Notaron eso? ¿Sí? Bueno, pues a partir de ahora quiero que cada mensaje de este mes lo relacionemos con la familia, y en este caso es absolutamente fácil porque el texto habla de eso. Ya leímos de Adán y de Eva, la costilla y esas cosas. Dios es el primer cirujano, el primer cirujano, es el primer médico y anestesiólogo y todas las cosas, es el primero. Y se imaginan, llega con Adán, ya le puso nombre a los animales y ya se dio cuenta que todos son en pareja, y luego él está solo y le dice Dios a Adán: ¿qué pasa, Adán? No, pues nada, nomás que aquí pues chango, changa, y perro y perra, y yo pues aquí solapas. Y entonces Dios le presenta a Adán así un plano, la mujer, perfecta, dimensiones perfectas, la proporción divina, aquella que les hablé, perfecto, no hombre, chulada, casi como mi esposa. Y Adán así, ¿cómo se llamaba? Para la baba, ¿cómo se dice eso? Recipientes para la baba, o ese chiste que hay por ahí. Y entonces Dios le dice a Adán: ¿cómo la ves, Adán? Señor, va que va, pero para ahorita mismo. Sí, Adán, yo tengo el diseño, tengo la tecnología, pero necesito materia prima. Lo que quieras, Señor. ¿Cuántos árboles quieres que corte? ¿Cuántos elefantes me chuto? Una costilla. Señor, si quieres el fémur o la columna vertebral, diría el cantante guatemalteco. Dice: con una costilla tengo. Y una de las flotantes, de las no fundamentales. Desde entonces Eva, cada que se levantaba, le buscaba las costillas a Adán a ver si las tenía todas. Eso dicen, pero eso es mentira. Pero luego Dios hizo el matrimonio, y al crear el matrimonio, crea también la familia. Por tanto dejará el hombre, no dice por tonto, dice por tanto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban, lo he explicado en las bodas, esas cosas. No se avergonzaban es la antítesis de la paz de Dios. En los Salmos aparece mucho: no se avergonzará, que no se ha avergonzado, que no nos avergüencen. Y a la par con esa palabra, en muchos salmos y en las bendiciones sacerdotales, está la palabra la paz de Dios. La paz de Dios sobre las personas. La paz de Dios es la plenitud de la vida. Lo contrario de eso es la vergüenza. Así es que cuando dice aquí no se avergonzaban, también dice entonces, y tenían plenitud de vida. ¿Qué significa que no se avergonzaban? Que no tenían pudor, que no tenían inhibiciones, que podían haber ido a un campo nudista, a una playa nudista sin problemas. ¿Significa eso? No, eso es muy simple. Significa que no tenían carro y estaban felices. Significa, por Dios, que no tenían celular. ¿No es eso desposesión absoluta? ¿No es eso cuando usted le quitan su celular? ¿No es, se le pierde, no se siente así como si le faltara el aire? Adán y Eva no tenían y estaban plenos. Significa que no tenían ciertas cosas que ahora tenemos, y a pesar de eso estaban plenos. ¿Por qué? Porque se tenían el uno al otro. Y si seguimos leyendo, Dios les dijo que llenaran la tierra de hijos, que llenaran el mundo de hijos. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Mirándose a los ojos? A ver, Adán, esfuérzate, y aquel haciendo viscos, y nomás no se embarazaba la Eva. Algo está fallando, necesitamos ir con un genetista, o cómo se llaman los que ven eso, ¿sí? Ginecólogo, pero también los que, con alguien que nos... No, Dios ordenó las relaciones sexuales y que tuvieran muchos hijos, les dijo muchos, les dijo que tuvieran. Y entonces me parece que aquí hay un principio fabuloso, el principio de la familia. Cuidado con salirte. Me parece que la Biblia es muy clara al decir que los seres humanos en soledad somos vulnerables y desposeídos, y en realidad somos minusválidos. Todos, no solo los invidentes o los que no pueden caminar y andan en silla de ruedas, no, todos los seres humanos somos discapacitados.
todos, sin excepción. El más sano deportista del planeta es un discapacitado, porque fuera del contexto de una comunidad de otras personas llamada familia, en donde hay amor y compañerismo y saciedad de necesidades unos a otros, es absolutamente vulnerable y pobre. Cuidado con salirte, jóvenes. De repente en la edad así adolescente y en la juventud como que te harta la familia, no, ya lo que quiero es terminar la carrera para salirme, ya no los aguanto, pero van a ver cuando yo tenga mi propio trabajo, mi propio carro y no me van a poner orden y ya les voy a mandar a volar para que no me estén diciendo. Como dice el dicho, más pronto cae un hablador que un cojo. Cuando tengas tu dinero y tu carro y tu departamento y estás allá solo como el perro del Chavo del Ocho, entonces posiblemente valorarás lo maravilloso que es estar en casa. Que alguien de vez en cuando te cubra, porque te destapaste sin querer y te cubra con la colcha. O te diga, aquí está esto calientito. O se quite su alimento favorito por ti, haciéndole como que no le gusta. No, adelante. ¿Que no te gusta? No, pero ya no quería tú. Pero en realidad lo dice porque quiere, porque leer es muy importante. Eso no tiene ni siquiera manera de medirse cuánto valioso es. Cuidado con salirnos. Por eso las personas que por alguna razón de la vida viven en orfandad, por eso es tan valioso que otra familia les reciba y les integre. El principio de la familia. Es ahí, en el contexto de la familia, que los seres humanos crecemos en valor, en significado. Lo dice también Eclesiastés, recuerdan, mejores, ¿qué dice? Son dos que uno. Y ahí se establece pues el principio también de la pluralidad que supera a la individualidad. Siempre es buena la colectividad. Querido joven, aguanta a tu mamita y a tu papito. Si digo la palabra tolerar, es buena, bien usada, porque tolerar significa que algo te parece malo, pero lo aceptas, pues así es. Porque los papás no somos perfectos, pero no te imaginas cuán valioso es que tengas papá y mamá. Decía Facundo Cabral, madre solo hay una, y me vino a tocar a mí. Pero lo decía de broma, por supuesto, porque siempre hablaba de su madre y de su abuela como personas que dignificaron su vida. Hermanos jóvenes, hermanos esposos, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro matrimonio. Los que ahora mismo aún tenemos un esposo, una esposa, cuidemos nuestra relación matrimonial. Hagamos todo lo posible por restaurar lo que tengamos que restaurar. Es importante, es una bendición de Dios para nuestra vida. Isha, cuán parecidos sus nombres, cuán interrelacionados entre ellos. ¿Se imagina? Era parte de Adán, esto es ahora parte de mi carne de mi carne y hueso de mis huesos. Algunos teólogos han tratado de interpretar eso. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Yo digo que lo único que significa es ¡wow! Así le salen los ojos. Y se la dieron a cambio de una costilla. Cuán relacionados estamos, como si Dios me hubiera dicho a mí, te necesito para ser feliz a esta mujer. Como si yo le hubiera dicho a mi esposa, te necesito para ser feliz este pelafustán. Y entonces nos convertimos en socios de Dios. Y como si Dios nos hubiera dicho, necesito mandar a la tierra a unos seres humanos y necesito a alguien que me los cuide, me los enseñe, me los dirija. Y nos encontró a nosotros y lo mandó a esos seres humanos para que los pongamos en esta tierra y porque los echemos a andar, les demos cuerda y hagan lo que tienen que hacer. Oiga, cuán relacionados estamos en la familia y cuán responsables somos los unos de los otros. Este principio es absolutamente importante en la vida de la sociedad. Hermanos míos, vivamos los principios del Génesis. ¿Me ayudan a repasarlos? Son 4. ¿Sí recuerdan? ¿Cuál es el número 1? Antes de que lo ponga la hermana. Ya lo puso. Principio de orden. Ahora, otra vez, ahora sí. Número 1. Principio de orden. ¿Cuidado con qué? Desordenarte. El 2. Principio de sumisión. Cuidado con rebelarte. Número 3. Principio de identidad. Cuidado con confundirte. Y número 4. Cuidado con salirte. La familia, cuando lleguemos a Génesis 6, podremos ver eso, es como un arca. La familia es como un arca. ¿No es interesante que en el arca se salvó una familia? No salvó una nación, un pueblo. En realidad se salvaron 3 razas. Sem, Cam y Jafet son 3 razas. Pero era una familia, la familia de Noé.
su esposa y las esposas de sus hijos y sus hijos. Por eso digo, cuidado con salirte. Hermanos míos, vivamos los principios de la palabra de Dios y tengamos cuidado con querer andar afuerita. De repente hay personas que me dicen, no, pastor, es que la vida cristiana es una vida de piedras y espinas. Y la vida del mundo es de pastito y flores. Yo digo, pues ¿dónde andará caminando la hermana? Yo no sé por qué le echan algunos tanta tierra a la vida cristiana y le echan tantas flores a la vida mundana. Y algunos hasta piensan, sí, los que andan en el mundo, allá andan en los goces y placeres de la vida. Yo digo, pues que me inviten. Porque yo no sé usted, pero yo ando en los goces y placeres de la vida. Porque la vida cristiana es los goces y placeres de la vida. La vida mundana, ¿qué tiene de gozoso y de placentera? Sin esperanza, sin guía, sin luz y por si fuera poco, con un pie en el infierno. ¿Qué tiene de bonita la vida inconversa? Y la vida cristiana con esperanza, con dirección, con guía y con un pie en la vida eterna. ¿Dónde está lo feo? Se me hace que a algunas personas les parece que la vida cristiana es muy fea porque andan pisando fuera. ¿Estoy hablando claro? Porque andan en desorden, porque andan en rebeldía, porque andan confundidos, porque andan salidos, perdonen la frase, la palabra, porque se salieron. Si andas fuera de la vida cristiana, así como ahorita yo me iba a caer, así te andas cayendo. Por eso, vivamos los principios de la Biblia. Principio de orden, cuidado con desordenarte. A ver, yo digo el principio y ustedes dicen la exhortación, ¿de acuerdo? Principio de orden. Principio de sumisión. Principio de identidad. Principio de la familia. Señor Santo, ayúdanos a vivir los principios de tu palabra. Estamos conscientes de que más adelante en el Génesis la raza humana se salió de estos principios y por eso tal desorden y tal destrucción hay ahora mismo en la sociedad. Pero nosotros queremos regresar, Señor, a tus principios y vivir de acuerdo a ellos. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a vivir así. Señor, Dios Todopoderoso, bendícenos, lo pedimos en Jesús. Amén.